Buenas tardes a todos. Voy a moderar esta sesión. Soy José San Martín, director del Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual de la Universidad de Juan Carlos. Ahora os voy a presentar a la gente que nos acompaña dentro de esta mesa que va sobre las necesidades formativas del sector. El planteamiento de la mesa es encontrar, por un lado, pues los que vamos a ser más de la pata, digamos, formativa, como puede ser yo mismo, como puede ser Ignacio, que viene de Tecnocreativa, y como puede ser José Antonio, que viene de UTAD, ¿vale? Por otro lado, tenemos a José Ángel, que nos acompaña, que es de SEDI, que es una empresa en el cual vamos a, bueno, luego nos comentará brevemente lo que hacen y las necesidades que tiene de formación. Y estaríamos a un lado empresa, a otro lado formativos, y en medio tenemos a Rubén, que Raúl, a Raúl, que lo que nos plantea es, bueno, él está dentro de un programa formativo de la Fundación Telefónica, que es 42, y nos comentará cómo es esa formación que él hace y qué necesidades ve él tanto de la formación que quiere recibir por los centros formativos como de lo que la empresa quiere, ¿no?, tomar de ellos. Bueno, el primer planteamiento, como os he comentado, la cosa era un poquito abierta, más que preguntarnos, pero el primer planteamiento que os hacía yo es ¿cuáles creéis que son las necesidades formativas que, por ejemplo, una empresa, y si quieres empiezo contigo, quiere tener de los centros formativos y qué carencias tiene, qué es lo que les falta? Pues en nuestro ámbito concreto, que nuestra empresa es SEDI, es una empresa que se dedica al mundo de la moda digital. No es el mundo de los videojuegos como tal, que seguramente aquí la mayoría venís de ese campo, pero es un campo que está muy relacionado con todo el mundo de la parte tecnológica que afecta al mundo de los videojuegos. De hecho, en nuestra empresa tenemos un departamento encargado de simulación física, donde utilizamos técnicas que se utilizan hoy día en videojuegos. También tenemos un departamento de rendering, tanto online como offline, y lo mismo, con un montón de técnicas que vienen del mundo de los videojuegos. Y de hecho, en nuestra propia empresa hay gente que viene directamente de un grado de videojuegos, ¿no? Entonces, es enseñar también que existe otro mundo, otras posibilidades para la gente que se dedica a videojuegos, que no es la propia industria del videojuego, donde pueden desarrollarse, obviamente, no alguien que quiera ser game designer, pero a la gente que le gusta la parte tecnológica, pues tiene hueco en otras empresas como en la nuestra. Entonces, ¿qué se demanda de los centros de formación en empresas como la nuestra? Pues necesitamos una serie de perfiles principalmente muy técnicos. Necesitamos gente que le interese temas de simulación, temas geométricos, temas de rendering. Ese tipo de perfil que es muy difícil de encontrar, por desgracia, en España, porque son perfiles muy especializados y normalmente acaban fuera de nuestro territorio, pero es claramente un perfil que es muy valioso en un montón de empresas de nuestro sector. Entonces, son perfiles principalmente técnicos donde se enfoquen en gran conocimiento técnico de simulación física, rendering, técnicas de inteligencia artificial, que también tenemos, visión por computador, etc. Lo que comenta José es totalmente cierto. Casualmente, bueno, yo vengo de UTAD, como también comentó José. Soy el director de videojuegos en UTAD. Y UTAD es una institución que nació en el 2011, no necesariamente por un deseo educativo per se, sino porque fue formada por emprendedores de la industria del videojuego y las artes digitales que identificaron esta necesidad en el sector y se dio cuenta que era un sector ávido por conocimiento, digamos, más técnico por parte de profesionales que pudiesen colaborar en los estudios de videojuegos. Entonces, luego de haber creado, por ejemplo, el videojuego Commandos, Ilion Studios o Pyro Animation Studio, se fundó UTAD con esa finalidad, siempre con la consigna de ser pioneros y responder a las necesidades de la industria. Y bueno, fueron parte de los primeros programas académicos para atender a la industria del videojuego y se conformó un ecosistema que en ese momento era único, ya existe en otros lugares en España.
pero de lo que se trataba con este ecosistema que sigue funcionando hasta el día de hoy es de replicar los flujos de trabajo y los pipelines que existen en la industria, con, por ejemplo, másteres que responden a cada una de esas necesidades especializadas que comentaba José que se necesitan, ¿no? La necesidad del programador, la necesidad del artista digital, la necesidad del producer, ¿no? Y la necesidad del game designer. Todas estas formaciones confluyen en un videojuego, en un proyecto de videojuego en los que al final los chicos trabajan, forman un proyecto que luego se presenta en los certámenes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una necesidad muy grande por replicar esos flujos de trabajo que ocurren en la industria, en la academia, para que luego esos chicos que egresan de la academia puedan incorporarse con facilidad, con naturalidad al sector industrial. Bueno, soy Ignacio de la Tecnocreativa, que somos una escuela, bueno, una plataforma un poco más joven que UTAD, que hagáis un recorrido espectacular. Y recojo un poco lo que comentaba José, porque nosotros hemos arrancado uniendo todo lo que es diseño y tecnología, ¿no? Y con un foco grande en las industrias creativas y en moda hemos empezado mucho. De hecho, tenemos con vosotros en 2 semanas un ciclo con nuestros alumnos y hemos hecho un recorrido muy interesante porque, en el fondo, hemos ido muy de la mano de las empresas, viendo cómo nuestros alumnos y alumnas que se iban incorporando en los cursos empezaron a desarrollar todo lo que es 3D aplicado a la parte textil, con softwares como SEDI Author, por ejemplo, y algunos de vuestros competidores. Y, claro, de una manera natural, esos alumnos pues han dado el paso a hacerlo, a utilizar el 3D para prendas que se van a fabricar o se van a industrializar, pero muchos de ellos han empezado de manera natural a entrar dentro del pipeline del mundo de los videojuegos, ¿no? El paso un poco también a otras herramientas que están más adaptadas al mundo, pues Marvelous Designer y este tipo de softwares. Y es interesante cómo, claro, ese conocimiento del patronaje para prendas y todo el conocimiento de algunos temas también de props y de materiales rígidos, gente que sabe hacer complementos buenos, se han incorporado con otros perfiles mucho más técnicos y de alguna manera es lo que nos está alentando a generar nuevos programas, pues toda la parte que hacemos de skins. Y es muy bonito el proceso donde, de alguna manera, sin nosotros entrar en una parte que no es tan natural nuestra, que es la parte más técnica del gaming, sí que aportamos una formación a estos creativos que están acostumbrados a las tendencias del mundo más moda, llevado a estos personajes. Y es de la mano un poco de las empresas y de los estudios de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, pues hemos colocado, una de las primeras personas fue en Péndulo, que al final lo que hace 2 o 3 años vieron que les da una velocidad mucho más rápida y se empiezan a incorporar personas que a lo mejor se pensaba más, están más metidos en animación, en Pixar, en este tipo de mundos. Entonces, es como que las industrias creativas se empiezan a mezclar y dentro de lo que es el videojuego, pues evidentemente está lleno de artistas y de alguna manera se van incorporando gente nueva. Entonces es apasionante ver cómo un diseñador que está pensando en producir pues esta chaqueta en físico, cuando termina un curso, un máster, ya está pensando si lo que tiene que hacer es bajarlo de poligonaje para venderlo en Cepeto o en alguna plataforma del metaverso. Yo creo que ahora mismo esa especialización empieza como a hibridarse, ¿no? A mezclarse entre sí. Esta es nuestra experiencia hacia el mundo del videojuego, que lo estamos viviendo con mucha ilusión. Pues yo vengo de 42 Madrid, soy estudiante allí. 42 Madrid al final es una universidad de desarrollo de software. La iniciativa viene de París, donde se monta el 42 original, cuando Xavier Nil decide se da cuenta de que en su empresa faltan perfiles técnicos y decide crear una universidad para formar a la gente de una manera un poco disruptiva, una manera mucho más práctica, basada en proyectos. Y ahí pues entra Fundación Telefónica y trae ese proyecto a Madrid y luego lo esparce por toda España, por Bilbao, Barcelona, Málaga, próximamente Alicante. Y al final, en 42 lo que tenemos son un perfil de programador que se ha formado
basándose en proyectos, haciendo proyectos, ¿no? Como un perfil más cercano a cómo se trabaja en una empresa. Y al final aprendes principalmente las bases de la programación. Entonces, llegas a ser un perfil pues, mucho más conocedor de cómo funciona la programación por debajo y luego especializarte en videojuegos como sería, por ejemplo, mi caso. Pero también puedes formarte en muchas más cosas. Que también la necesidad de tener una visión mucho más global, como decía el compañero, de a lo mejor no solo diseño, pero también inteligencia artificial que se necesita en los videojuegos, gráficos y demás. Hay una cosa que yo creo que está muy bien en el proyecto vuestro, en el sentido de la flexibilidad. O sea, los que nos estamos en el ámbito de universidad y de titulaciones, sabemos que esa flexibilidad es muy difícil de encontrar. Entonces, la adaptación al mundo profesional, que puede ir más adelante que nosotros en cuanto a necesidades, nos cuesta mucho coger ese ritmo. Y cada cierto tiempo tienes que adaptar, hacer un cambio, pero en cuanto ese cambio se ha hecho, al poco ya se ha quedado anticuado. Entonces, eso quizá, desde mi punto de vista, la principal necesidad formativa es en cómo encontrar una herramienta suficientemente flexible para adaptarnos a lo que gente como tú, que quiere buscar una empresa, y gente como José, que va buscando gente en su empresa. Podemos estar todos contentos con la formación que os damos, con tal. La universidad siempre plantea el esfuerzo de decir, bueno, es que nosotros pensamos que hay que dar esto porque es lo mejor pero igual no siempre es lo que se demanda en la empresa o lo que el profesional quiere, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es algo que nos gustaría ver de qué manera podemos encontrar. A veces con formación, como dices tú, disruptiva, pero entonces, claro, no es un título oficial de la universidad, no sé cuánto, y entonces es un poco la diatriba en que nos encontramos, ¿no? No sé si os ocurre alguna idea, porque... A ver, en mi experiencia y en mi opinión, una cosa que siempre ha faltado en la universidad, quizás más en títulos oficiales o en la universidad pública, es un mayor enfoque hacia el mercado laboral. Muchas veces, todos los que hemos pasado por la carrera, al llegar al mercado laboral nos hemos dado cuenta que nos faltaba un montón de conocimiento, ¿no?, en materias muy específicas, y te sientes como si los últimos años que has pasado estudiando y sufriendo no hubiesen servido para nada. Pero con los años también te das cuenta de que lo más importante que aprendes en la universidad, y yo creo que lo que más se valora dentro de la empresa es un buen fundamento, tener las bases muy claras, en este caso concreto más relacionado con lo que se busca en estas industrias, ¿no? Pues unos buenos fundamentos de cómo funciona todo el pipeline, cómo funciona la simulación, una buena base matemática, un buen conocimiento de las tecnologías que están por venir y una capacidad de adaptación lo suficientemente buena como para valerte. Pero yo creo que al final del día la empresa tiene también que responsabilizarse y decir, oye, sé que no vas a saber de todo lo último, no vas a estar acostumbrado al pipeline de trabajo que tenemos aquí. En la universidad no te enseñan un montón de cosas, de metodologías, de cómo funciona la empresa en el día a día, y es la empresa la que tiene que responsabilizarse y estar dispuesta a contratar a perfiles sin tanta experiencia y a enseñarles. Y al final yo creo que es algo que en nuestra empresa se hace bastante y estoy contento por ello, ¿no?, de dar la oportunidad a perfiles junior, cuidarlos y que aprendan de lo que tenemos dentro, de las tecnologías que tenemos dentro. Porque es imposible estar al día de todo lo que se mueve en ningún ámbito, ni en el ámbito web, ni en el de los videojuegos. Yo qué sé, en muchas universidades se está estudiando Unity, y Unity hoy día está cada vez más de capa caída, ¿no? Entonces, esa gente que hace, dice que ha tirado a la borda 2 años de trabajo, no, pues ha aprendido unas bases, que es lo importante, y se reciclará a otros motores, a otras tecnologías. Y no sé, creo que es muy difícil
obsesionarse, o sea, creo que no es una solución buena obsesionarse con estar al día de lo que demanda la empresa. Creo que es más importante cuidar unas buenas bases. Yo lo que quería comentar es justamente para abordar esas necesidades de la empresa. Me parece que en España, bueno, ya se habrán dado cuenta por mi acento que yo no soy de aquí, pero esa convivencia de los títulos propios con los títulos oficiales es muy necesaria, ¿no? Aquel que quiere seguir quizá una carrera más por el lado de la investigación, ¿no? Y ser, digamos, doctor o decano en algún momento, quizá el camino digamos, del título oficial sirva más. Pero el título propio creo que es necesario justamente para poder responder a esas necesidades industriales con rapidez y la flexibilidad que se necesita, ¿no? Otra cosa que permiten los títulos propios es contar con una plana docente que proviene directamente de la industria y que no necesariamente sean los doctores, que son muy valiosos, pero quizá para justamente responder a estas necesidades es necesario esa capacidad de título propio, ¿no? Y lo cierto es que ahora nos enfrentamos a un mercado mucho más competitivo a nivel internacional, en donde si tú no le enseñas a la persona hoy en la institución, agarra un tutorial de YouTube o se mete a un curso de microlearning en inglés, en alemán, y donde sea, lo va a aprender, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que comentaba José también, de capacitar a los alumnos en esa posibilidad de desaprender para reaprender, ¿no? Porque cada vez más salen más tecnologías, más títulos, videojuegos en la nube, multijugador y cosas que la gente tiene que ser capaz de tomar la iniciativa por su propia cuenta, porque aquello que aprendió en la universidad hace 4 años probablemente ya no sea válido dentro de 3, ¿no? Entonces tienes que reaprender. Yo sumaría ahí que también hay creo que justamente este es un sector que puede romper un poco estos moldes. Yo por un lado nosotros hemos nacido en no reglado y lifelong learning, no tanto la parte de grado, y no tenemos ahí, no vamos a lo mejor ese perfil de edad. Me pongo en la situación de los que estáis un poco en alguno de los grados, digamos, oficiales, y claro, hay un talento de profesorado espectacular, pero todo lo que es el mundo Bolonia y todo esto te hace ir a una velocidad, porque los que investigan también están los que investigáis estáis muy en esa parte. Y por otro lado, al final hay esta especie de presión de tienes que hacer un grado y además tienes que hacer un máster. Hay una serie como de procesos en los que de alguna manera estamos todos educados, y creo que este es un sector donde puede romper también esos moldes y que decidas si puedes hacer un grado. Es que a lo mejor puedes empezar por cursos y luego ya te metes un grado. Creo que se puede empezar a romper esa estructura tan cartesiana que tenemos aquí. Y luego hay una parte de flexibilidad con profesores que nosotros lo vemos, que es el tema de online, presencialidad y en directo versus grabados, algo que investigamos mucho, porque también es muy difícil encontrar a profesores profesionales de cada sector que les puedas pedir que durante un mes estén todas las tardes, pues están a lo mejor desarrollando un software nuevo, están desarrollando un nuevo juego y están en un momento de entrega donde llegan los pobres con una presión alucinante. Entonces, claro, nosotros estamos investigando un poco y no hemos desarrollado nuestra propia plataforma tecnológica por debajo, porque los sistemas que ahora mismo están muy pensados a trasladar lo presencial al online. Y creo que hay una parte de flexibilidad ahí, de intentar buscar fórmulas en las que profesores y alumnos puedan trabajar, hacer un poco modelos mixtos que te lo permitan. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde hay un talentazo, y creo que a veces estamos demasiado autoimpuestos por una serie de normativas que van hacia la excelencia académica, que está muy bien, pero no te dan esa velocidad o esa frescura que necesitamos. Y ahora estos dos mundos, lejos de competir, nos tenemos que intentar unir o hacer programas en conjunto o este tipo de cosas, de colaborar juntos, ¿no? Yo creo que han salido temas, quiero decir, lo que comentaba José, efectivamente es así, un título propio te da esa flexibilidad que no te da a un título, digamos, más convencional. Pero por otro lado también comentaba José, aquí somos José, dices José y aciertas, y que te da una formación de base lo que has hecho en el grado, si esa formación es de calidad. Y por otro lado también comentamos que la empresa tiene una responsabilidad en cuanto a ello. Entonces, realmente, si todo el mundo está interesado y todo el mundo se adapta y trabajamos en conjunto, creo que esa formación sí llega a ser práctica, a la parte que tiene un recurso. O sea, ¿por qué estás 4 años en un grado y en un máster? Porque te da una capacidad y un aprendizaje que igual cuando sales de la carrera, porque todos lo hemos vivido, hemos salido de la carrera, no sé absolutamente nada. Sí, lo sabes, pero a medida, efectivamente.
en cuanto vas teniendo la madurez, en cuanto vas avanzando y vas poniéndolo en práctica, va saliendo todo eso que tú has aprendido, que la mayoría son aptitudes más que nada en concreto, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, en realidad yo creo que lo importante es tener un conocimiento que a lo mejor, por ejemplo, en la carrera, sí puedes adquirir, que es un conocimiento muy general. Una vez tienes ese conocimiento general, también aprender a buscarte la vida a la hora de aprender. O sea, creo que es muy importante también que el alumno o el estudiante, el que se está formando, vaya, sea consciente de qué quiere conseguir. Y cuando sepa qué quiere conseguir, buscarlo y tomar decisiones por sí mismo para ser capaz de aprender y continuamente estar aprendiendo y reinventándose. Y equivocarse, y te equivocas y de eso aprendes. Y todos al final, y los más viejos más, pues nos hemos equivocado con las decisiones y eso nos ha ayudado a que las siguientes no sean... Yo creo que es así. Yo quería enlazar, porque justamente lo he dejado donde yo quería ponerlo ahora, es decir, a veces nos obsesionamos un poquito, sobre todo la gente que estudia con videojuegos y que suele ser muy vocacional, en directamente que nuestra primera experiencia laboral sea en los videojuegos. Y no tiene por qué ser así. Porque yo siempre digo que el máster nuestro, ves gráficos por computador, ves realidad virtual, ves que se puede aplicar, entre otras cosas, a videojuegos, pero se puede aplicar a muchas más cosas. Y conozco varios perfiles de gente que ha dado una curva de varios años y cuando has tenido una experiencia laboral en diferentes empresas de simulación, de gráficos y tal, acaba en una empresa de videojuegos. O ha creado su propio estudio. Entonces, en el fondo, es ese aprender, tomar decisiones, tomar este camino, equivocarte, cambiar de empresa, todo eso es lo que te lleva, en este caso, a videojuegos, pero te puede llevar a un camino diferente, que no es lo que te habías planteado inicialmente. O sea que, no sé, si conocéis, yo conozco varias historias parecidas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no, pero en el fondo creo que es una manera de decir, yo tengo un sueño, no voy a obsesionarme con conseguirlo ya, quizá el camino es un poquito más largo, pero me lleva ahí. Bueno, hay otro tema también que se plantea y que tiene que ver con... A mí es que cuando digo competencias y grados y tal me da un poco un escalofrío, ¿no? Pero en el fondo hay cosas que se aprenden en este tipo de formación que no sirven solo para videojuegos y que nos lleva a otros sectores. ¿Cuáles pensáis que son los sectores más cercanos? Y si puede haber caminos de ida y vuelta en cuanto a la formación o formación complementaria, por ejemplo, cine, por ejemplo, hemos nombrado animación, simulación. Sí, como comentaba hace un momento, digamos, la formación en videojuegos abarca varias áreas, ¿no? Como el arte digital, la programación, el diseño de videojuegos, ¿no? Y como bien decías, José, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia programación de videojuegos, o en este caso de grado de ingeniería de videojuegos, o el máster en ingeniería de videojuegos, puede, finalmente es un programador, ¿no? Entonces puede programar sistemas que le dan una salida laboral en muchos casos, ¿no? Un diseñador de videojuegos puede también utilizar sus conocimientos para diseñar aplicaciones móviles que hoy tanto se utilizan, aplicaciones, digamos, en el banco, en las pantallas táctiles. Cada vez más interactuamos con tecnología que requiere de atrás un diseño, ¿no? Entonces, aquella persona que es capaz de diseñar un videojuego, que puede tomar varios caminos de decisión o de acción, está totalmente capacitada para diseñar una aplicación que solamente es casi que lineal, ¿no? Entonces creo que más bien estudiar videojuegos te da una formación que te permite colocarte en muchos otros ámbitos laborales. Sí, al final bueno, si tienes la suerte sobre todo de ser desarrollador, eres el que más fácil lo tienes, pero si has elegido pues, un camino más de diseño de juego y tal, ahí sí que puedes tener más... Si esa es tu verdadera pasión, sí que puedes tenerlo más complicado para encontrar determinados trabajos fuera, pero como ha comentado José, sobre todo los desarrolladores que están trabajando en videojuegos dominan un montón de materias que están en múltiples campos y si nos queremos ir un poco más a algo relacionado con lo típico de gráficos o animación de avatares, pues tienes desde luego las empresas de Visual Effects, es una salida muy típica, mucha gente acaba ahí. El problema de ese tipo de empresas es que suelen tener unos crunch horribles, sobre todo cuando se acercan los deadlines de las películas, pero bueno, es algo que por desgracia también pasa en el sector de los videojuegos.
Pero bueno, otras empresas, pues cualquier empresa que ahora se quiera dedicar a temas de metaverso, si es que sale bien al final esto, ¿no? Que eso ya está más por ver, ¿no? O temas de empresas de realidad virtual, empresas que se dediquen a la simulación, que la simulación de entornos para trabajar pueden ser muy variados, de medicina, de conducción, todo relacionado con realidad virtual. En nuestra empresa, por ejemplo, ya he comentado que nos dedicamos, hay una parte muy grande de cálculo geométrico en 2D, típico de aplicaciones CAD. Tienes, si te interesa el tema de avatares, animación de avatares, skinning, captura de personas para generación de avatares, lo tienes. Si te gusta el tema del rendering, puedes dedicarte a rendering online, a rendering offline, simulación física también tenemos. O sea, y como nuestra empresa hay un montón más que se dedican a esto. Next Limit era un referente hace unos años, hoy por desgracia no está tan fuerte como antes, pero sigue teniendo proyectos muy chulos, ¿no? Y como esa, pues por suerte hay muchas más. Si eres desarrollador, hay muchos campos en los que puedes reciclarte. Sí, yo ahí, por la parte que me toca de desarrollo, lo veo fácil porque al final el que tiene una muy buena base como para poder hacer un videojuego en cuanto a desarrollo y programación, tiene que tener todas las habilidades que has dicho y me parece bastante destacable las matemáticas, por ejemplo. Una vez que sabes matemáticas y programación orientada a las matemáticas, también te puedes meter en temas de data analysis, inteligencia artificial. O sea, al final, en cuanto a eso. Pero luego también, aunque a mí no me toque demasiado, pero hay que destacar también la narrativa. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver con, a lo mejor con algo tecnológico, pero también puede haber una deriva hacia ese mundo. Sí, yo diría que pensando en los videojuegos como una industria de entretenimiento, tus competidores son o sea, compites contra Netflix, compites contra irte de compras online, sea en el metaverso o lo que sea, y entonces, claro, la capacidad que tiene cualquier artista, creador, narrador, que se ha metido en los videojuegos con la riqueza que tiene cada videojuego a nivel de narrativa, de mundos, de crear espacios, pues imagínate eso en el mundo de la publicidad, ¿no? Yo que vengo a lo mejor a la parte de la moda más digital y tal, que ya no es solo hacer una super pasarela que haces 2 veces al año, es que una persona que tenga un poco de conocimientos artísticos en esa parte, una capita de Unreal, haces una producción espectacular, muy buena, y que en vez de tener que hacer 1 o 2 al año, estás haciendo 16 colecciones cápsulas que puedes estar vendiendo con tu propio producto. O sea, hay una capacidad de personas que, si no tienen miedo a la parte técnica, pueden entrar. Hay muchísimos softwares que son para el que va a desarrollar un videojuego, pero hay muchísimos softwares que se están creando para que no tengas que ser un supermodelador ni nada. Entonces, creo que ahí hay un mundo que es interesante, que una sola persona puede ser, o agrupándose con 2 o 3, puede pasar de haber estado en un videojuego a crear cualquier tipo de producto de entretenimiento basado en una realidad no física. Y los saltos de la gente virtual o de la parte de videojuegos que se pueden dar a lo real son gente que es que le aportaría a muchísimas empresas creativamente que se dediquen a una cosa que no tenga nada que ver. Yo creo que lo que conozco un poco de SEDI es interesantísimo porque tienes gente con una capacidad matemática, analítica, con gente creativa, con gente que sabe de prendas, de modas, que de repente te encuentras con joyas o empresas, en vuestro caso con origen español, que se juntan, pues ese elenco de personas de mundos muy diferentes, ¿no? Que eso es esa magia y no estar encorsetados. Yo creo que en la industria de los videojuegos, lo que yo conozco es seguramente se va a empezar a juntar gente de fuera y gente del mundo de los videojuegos van a aparecer en mundos completamente diferentes. Seguro que vosotros de la universidad tendréis muchísimos ejemplos de gente que ha dado ese paso, ¿no? Es muy divertido. Y además, este sector para mí es súper motor. O sea, tiene todas las capacidades de romper cualquier tipo de molde o de gente que se empieza a mover por otros mundos, porque a todo el mundo le acaba aburriendo solo hacer lo mismo en un pipeline durante toda la vida, ¿no? Bueno, sí. Sí, disculpa, sí, justo complementando lo que comentabas, es totalmente cierto, ¿no? Confluyen muchas disciplinas en los videojuegos, ¿no? Desde, digamos, la parte arquitectónica, el dibujo, caracterización de personas, ¿no? La parte de visualización de todo tipo, dirección artística. Entonces, hay muchas posibilidades
¿no? Y una cosa que también es cierta de lo que estás comentando es que la línea entre, por ejemplo, el cine y los videojuegos cada vez está más desdibujada, ¿no? Anteriormente los videojuegos eran influenciados por las producciones cinematográficas, por las películas, por las animaciones, y ahora es al revés. No solamente los videojuegos están marcando cómo son esas películas, sino incluso están marcando cómo se comporta la gente, ¿no? O sea, la gente se viste de cierta forma porque lo ve en los videojuegos. Entonces, la capacidad de influencia que tienen los videojuegos es enorme. Totalmente de acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Para mí ha sido un placer. Yo creo que es un poco el planteamiento era lo que yo os ponía en un principio. Juntarnos gente en diferentes, ¿no? Dentro de la vida que pueda tener alguien como Raúl, que está formándose y que puede pasar una formación en la universidad, en 42, en contenido creativa, con UTAD, con Rey Juan Carlos, un máster, un grado, lo que sea, que todos son complementarios. Puedes hacer un grado en un sitio, un máster en otro, puedes hacer... También necesitas tu propia formación, ¿vale? Tu propia autoexigencia, y luego pues el papel de la empresa, no solamente como alguien que te pone ahí a trabajar, sino que también se implica en tu formación y tu futuro. O sea que, por mi parte, pues nada más, y encantado de haber compartido este rato con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.